Entonces, la idea es de que para estas ecuaciones ya habíamos hecho, pues, lo que es traslación. Y entonces, pues otra vez, habíamos visto las ecuaciones que vienen siendo de la cinemática y estas eran para partícula, pues nada más traslación. Y entonces ahora habíamos visto para el cuerpo rígido y entonces habíamos visto un poquito de rotación y ahí se presentaron las ecuaciones por primera vez para la rotación. Entonces habíamos visto también cinemática, que es la que le interesa el tipo de movimiento y entonces para eso habíamos visto pues la segunda ley de Newton y luego pues la que era de trabajo y energía y luego impulso y cantidad de movimiento y esa es la unidad que acabamos de terminar, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de hacer la segunda ley de Newton, entonces vamos a hacer traslación y rotación, entonces pues esa es la primera parte que nos interesa y después vamos a ver lo que es trabajo y energía y si nos alcanza el tiempo, pues entonces veremos impulso y cantidad de movimiento también de traslación y de rotación. Pero entonces ahora de traslación, pues aparte vemos de que tenemos estas ecuaciones, ¿no? Y estas ya las reconocemos, ¿no? Es la sumatoria de las fuerzas me dan igual a la masa por la gravedad, pero por la aceleración del centro de gravedad. Entonces, la idea es de que yo tengo todas las fuerzas que se aplican, entonces puedo aplicarlas en las direcciones X, Y, Z, y también las puedo aplicar en lo que viene siendo de direcciones normales y tangenciales. Pero para poder decir que tengo traslación, entonces tengo que tener que la suma de los momentos pues me dé cero o por lo menos no tenga ningún momento que me provoque suficiente aceleración angular. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una caja que la estoy tratando de empujar y entonces si la fuerza con la cual yo la empujo no vence la fricción, entonces no se mueve. ¿Sí me explico? Pero yo le estoy aplicando una fuerza, ¿verdad? Pero simplemente no venzo la fuerza de la fricción. Lo mismo pasa con los momentos. Si no tengo suficiente fuerza o momento, palanca para hacerlo girar, entonces no va a girar. Entonces, el procedimiento es identificar el marco de referencia, dibujar el diagrama de flujo, indicar todas las fuerzas con los componentes en las direcciones correctas y escribir nuestras ecuaciones, ya sea en X y en Y, o hacerlas en la dirección normal y tangencial. Y luego, pues en estas tengo que asumir que tengo un momento cero. Y si se requiere, pues utilizo entonces la cinemática para determinar las velocidades, ¿no? Entonces, este es el primer problema, donde lo que tengo es un gabinete y tengo una determinada aceleración. El gabinete tiene, perdón, un determinado peso de 150 libras. Y entonces voy a querer calcular cuáles son las reacciones normales que tengo aquí en el punto A y en el punto B. Y el señor le está aplicando una fuerza de 35 libras aquí en esta posición, a esta distancia. Aquí me dicen dónde está el centro de gravedad y me dicen la altura a la cual se está aplicando y lo puedo ubicar, ¿no? El coeficiente de fricción estática y cinemática entre el gabinete y el plano son de 0.2 para el estático, 0.15 para el cinemático respectivamente. Entonces el gabinete tiene su centro de gravedad aquí en el punto G. Entonces, pues vamos a empezar a resolver este problema. Ups, me equivoqué de renglón. Entonces, para hacer este problema, pues lo que queremos hacer por principio de cuenta, pues es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos mejor aplicándolo ahí dentro del mismo diagrama, ¿no? Para que nos queden aquí como que las indicaciones, ¿no? Entonces, para pues básicamente, bueno, pues vamos haciendo nuestro diagramita aquí aparte porque lo queremos conservar. Entonces, para eso déjenme nada más me acomodo para que me quede el espacio para escribir. Y entonces, acá me... Entonces, la idea es de que voy a tener entonces, vamos a escribir aquí en la orillita, aquí hasta arriba. Entonces, yo voy a tener aquí nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al cuerpo va a tener un determinado peso que va a estar ejerciendo, pues, a partir de aquí, ¿no? Su peso. Y luego me dicen, pues ahí las dimensiones, ahorita las volvemos a identificar. Yo voy a tener aquí, como quien dice, una fuerza normal aquí, una fuerza normal aquí. Entonces, esta la voy a decir N de A, esta la voy a llamar N de B. Entonces, como lo quiero mover en esta dirección, entonces yo supondría que tengo una fricción en esta dirección y esta la voy a llamar pues la dF de fricción, de R para decir que tengo la resistencia, y entonces de B. Y esta otra también pues me diría una cosa igual, ¿no? La fuerza de fricción, pero de A. Y luego aquí tengo la fuerza que aplica el señor para acá. ¿Sí? Entonces esas son las fuerzas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con este diagrama ahora? Me falta poner pues, mis direcciones, ¿no? Entonces, pues es fácil, ¿no? Aquí no, como que no tiene mucho chiste, entonces yo voy a decir que para acá tengo a X y para acá tengo a Y. Y luego, puedo hacer mis ecuaciones de sumatoria de fuerzas y ese tipo de cuestiones. Ahí tengo una gráfica que está quedando, que quedó medio perdida. Ahí está. Entonces yo puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en la dirección X, puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en la dirección Y, pero aquí la intención es de que pues primero tenemos que ver si se nos va a querer rotar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la comprobación de si se nos quiere o no se nos quiere voltear? ¿Cómo sabríamos que se quiere voltear? ¿Aló? ¿Qué tendríamos que hacer para hacer este cálculo?
Pues déjenme, les voy a poner así como que un diagramita, ¿no? Otra vez. Entonces, pues la idea es de que se nos puede girar. Si se nos gira, entonces pues ya no podemos aplicar las de traslación porque ahora tendríamos un problema ligeramente diferente. Si ¿y cómo sabemos si no está rotando? Entonces, si rota, entonces podríamos nosotros hacer una suma de momentos, ¿no? Y dependiendo de si los momentos me dicen que se va a voltear o no se va a voltear, ese es el que me va a decir, ¿no? Entonces, si yo hago una suma de momentos, bueno, o básicamente, si se va a volcar, ¿sobre qué pata se volcaría? ¿Se volcaría sobre la de A o se volcaría sobre la de B? ¿Cuál de estas patitas es la que serviría como pues... Sobre la de B, ¿no, profe? Sobre la de B, ¿no? Entonces es donde nos conviene a nosotros hacer esa sumatoria primero, ¿no? Entonces, primero que nada me voy a aventar una sumatoria de momentos y lo voy a marcar aquí en este punto B. Pero esto es nada más para saber si es cierto que se me va a voltear o no se me va a voltear. Entonces, ¿cómo hago esta sumatoria de los momentos en el B? Entonces, por ejemplo, si se está empezando a voltear, voy a tener una fuerza aquí en A, una fuerza normal en A, porque ya está perdiendo el apoyo, ¿no? Deja nada más busco algo que de aquí se ve, ¿no? Aquí mero. Pero si está así, ¿no? Y está apoyado aquí, entonces aquí hay un apoyo. Si se empieza a levantar, entonces este apoyo ya no va a estar, ¿no? O sea, la pata ya no va a estar conectada con nada, ¿no? Entonces, este momento, esta fuerza va a desaparecer. ¿Sí me explico? Entonces, si esta fuerza no la tengo, entonces ni siquiera tampoco voy a tener esta de la fricción, ¿no? Entonces, nada más me tendría que preocupar por estas. Ok, entonces, ¿qué fuerzas me quedan? Si estoy haciendo suma de momentos en este punto, ¿cómo voy a saber el momento que hace la fuerza esta, normal? O sea, ¿cuál es la fórmula para el momento? Vendría siendo la fuerza multiplicada por la distancia. Y estas, si recordamos, ¿no? Debería ser así como que la fuerza cruz con la distancia o con el radio, como quien dice. Y estos deben de ser perpendiculares. Perpendiculares quiere decir que deben de estar hacia 90 grados. Si no están a 90 grados, entonces pues de nada me sirve. Pero aparte, este radio, ¿cuánto tendría de radio, de distancia aquí para esta fuerza? Cero, ¿no? Cero, ¿verdad? Entonces esta no la voy a tener que tomar en cuenta. Y esta fuerza de fricción, también le pasa lo mismo, ¿no? Como pasa por ese punto precisamente del que quiero hacer el cálculo, entonces pues va a ser cero. Entonces nada más me voy a preocupar entonces por lo que viene siendo el peso y la fuerza que se le está aplicando. Entonces para hacer estas, entonces tendría que multiplicar el peso. Entonces, ¿qué distancia tengo que aplicarle para el peso? Si tiene que ser perpendicular, ¿sí? Perpendicular al radio. Entonces, esta fuerza, este radio, vendría teniendo un pie, déjenme les voy a poner el pie para que lo pongamos ahí completo, pero vendría siendo de un pie multiplicado ahora por la fuerza. ¿Y cuánto es la fuerza? Pues viene siendo el peso, de 150. La pregunta es, ¿positivo o negativo? Entonces, otra vez, agarramos la mano derecha, la ponemos sobre el diagrama y si está girando en la dirección de nuestros dedos, entonces esto sería positivo. Entonces, si le pongo esta fuerza sobre este de aquí, entonces se está queriendo hacer un giro para acá, entonces ese va a ser positivo. Ok, la fuerza del Señor, esa va a querer girar en la otra dirección, entonces lo voy a poner como negativo. Entonces, ¿qué distancia tengo a esa fuerza? Pues vendría siendo esos 4 pies, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 4 pies. Y lo voy a multiplicar por la fuerza que está aplicando el Señor, que me habían dicho que eran estos 35 libras. Entonces aquí me va a quedar entonces que la suma de los momentos va a ser la sumatoria de los momentos con respecto al punto B me va a dar un valor de, entonces nada más tengo que multiplicar, estos son pies, ahí está medio feito, pero sería 150 básicamente, menos 4 por 35. ¿Y qué me dice? Profe, ¿y entonces en el 35 no lo tendremos que dividir entre los 32.2? Es que este no es un peso, o sea, bueno, este es un peso, ¿no? Perdón, y esta es una fuerza. Ah, ok. ¿Sí me explico? Entonces, Daría fuerza 10. con fuerza. Si me hubieran dado la masa, entonces la masa la tendría que convertir a fuerza, a un peso. Pero ¿Eso entonces, nos ¿qué me daría da? 10? ¿Mándeme? 10. Sale a 10. La verdad es que no estoy seguro de cuál es el número, creo que aquí Sí, se me profe, perdió. sí dio 10. Ok, da 10. Entonces, ¿estos son 10 positivos o negativos? Positivos. Positivos. Entonces, si se quiere girar, entonces se querría girar en esta dirección. Entonces, eso quiere decir que el apoyo va a tener dónde apoyarse. ¿Sí me explico? Entonces, el apoyo va a estar funcionando. Entonces, esto nos dice a nosotros entonces que la sumatoria de momentos, ahora sí, va a ser igual a 0. Entonces, sí podemos aplicar nuestras ecuaciones. Pero tenemos que hacer esa comprobación primero para saber si pues, se aplica o no se aplica. Ok. Ahora, ¿qué hacemos después de que tenemos estas fuerzas?
Ok. Y luego, voy a escribir. Es que tengo que quitarle la libreta aquí por si no le va a caer agua. Okay. Buscaría el punto del centro de G. Ok, entonces ahora vamos haciendo nuestra sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, déjame nada más me organizo para ver si me cabe el espacio. Se me hace que quiero borrar este pedacito de aquí. Bueno, ahí lo dejo. Cuando me atraviese, me voy a atravesar y si empiezo a escribir sobre él, pues ahorita lo borro, ¿no? Pero entonces voy a tener que es la sumatoria de las fuerzas en X debe de ser igual a la masa por la aceleración en X. Y también aparte de eso voy a tener la sumatoria de las fuerzas en Y debe de ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y voy a tener que mi suma de momentos, pues esta es la que es igual a 0. Y entonces, pues quiere decir que sí puedo aplicar este pedacito de la ecuación. Entonces, ahora, si se va a mover en Y o no se va a mover, pero si se va a mover en X o no se va a mover en X, la fuerza en Y, pues estas van a permanecer, ¿no? Las voy a poder utilizar. Entonces aquí voy a utilizar que la sumatoria de las fuerzas en Y debe de ser igual. ¿Y cuáles son las fuerzas que tengo en Y? Entonces voy a tener positivo, ¿sí? Voy a tener NA. Positivo voy a tener a NB, ¿sí? Negativo voy a tener al peso. ¿Qué otra fuerza tengo? Ninguna más. Entonces esto es igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. ¿Cuánto es la aceleración en la dirección Y? Sí, que me quedó exactamente. 0. 0, ¿verdad? Porque este es el piso y entonces pues no se va a estar moviendo contra el piso, entonces este pedacito de aquí va a ser igual a 0. Entonces de aquí puedo sacar entonces que W debe de ser igual a la fuerza normal en A más la fuerza normal en B. Y entonces estas dos juntas pues deben de sumarme el 150, ¿no? Ese 50 no, pues se ve como 50. Ok, ahora hago mi sumatoria de fuerzas en X. Entonces aquí lo voy a palmar un poquitito, pero entonces hago mi sumatoria de fuerzas en X es igual a la... ¿Y cuáles son las fuerzas que tengo en X? La fuerza del punto, bueno, fricción en punto A y punto B. Ok, entonces la fricción. Entonces la fricción la voy a marcar así como F de R de A menos la fuerza de fricción de B. Y luego a esta le voy a sumar ahora la fuerza que está aplicando el señor, que vendría siendo P, creo que la marca, ¿no? Como P. Y entonces esto debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Entonces esta sí voy a tener ahora sí una aceleración, ¿no? Me dice que se está moviendo para allá. Ok. Entonces aquí también tengo que convertir a estas. Entonces, si se está moviendo o no se está moviendo, ¿cómo sé? ¿Qué fricción debería de utilizar? Para saber si se está moviendo o no se está moviendo, si se está deslizando o no se está deslizando. La fricción estática. Primero vamos a hacer la estática, ¿no? Entonces aquí la idea es de que tendría la fricción estática de estas, entonces esta vendría siendo menos la fricción estática, y ahora para esto lo tengo que multiplicar entonces por la fuerza normal, ¿no? Sería este multiplicado por NA, y luego menos la fricción estática por NDB. Y luego más la fuerza del señor, que esa sí ya me la dijeron, entonces aquí podría poner, bueno, le puedo poner la P para no confundirla, pero la P, y esto es igual a la masa por la aceleración y por gravedad, ya no quiero escribir porque se me va a salir del cuadro. Entonces esta de aquí, pues la puedo separar, ¿no? Y decir que esto es menos mu S que multiplica a NA más NB, ¿verdad? Más la P, y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. ¿Ok? ¿Cuánto pesa esto? O sea, ¿o cuánto mide esto? 150. Esta de aquí vendría siendo esta de aquí, ¿no? Entonces aquí puedo sustituir ese valor, ¿no? Entonces ahora sí, voy a decir que esta de aquí vale un valor de 0.2, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 150. Y luego le voy a sumar, estas eran negativas, y le voy a sumar aquí 35. Y luego todo esto lo puedo dividir entre la masa. Y esto debe de ser igual a la aceleración en la dirección X. Ahora, la masa, ¿cuánto voy a utilizar para la masa? Entonces, me dicen que pesa 150, ¿verdad? Entonces, masa por gravedad es igual a peso. Entonces, si yo quiero poner aquí masa, entonces lo que tengo que poner aquí es el 150 y lo tengo que dividir entre, y estoy en unidades de libras. 32. 32.2. 32.2. Entonces ahora sí me va a quedar que la aceleración en la dirección X es igual a 1.075. 1.075. 1.075. El 75 no estoy seguro, pero el 7 sí estoy seguro. Y estas unidades vendrían siendo pies por segundo al cuadrado. Entonces,
estábamos utilizando la mu estática, ¿verdad? Pero me está dando una aceleración, ¿sí? Entonces, quiere decir que sí logro vencer la fuerza, ¿no? Puedo tener suficiente fuerza como para empujarlo. Entonces, quiere decir que esto que hice, pues no es correcto, ¿verdad? Porque sí se está moviendo. Entonces, ahora sí vamos a utilizarlo, pero con el mu correcto. Entonces, ¿ahora qué pasa cuando utilizamos el mu correcto? Pues ahora podemos volverlo a escribir, ¿no? No, es que aquí voy a hacer un poquito flojo para agarrar el espacio, pero aquí lo que haría sería utilizar aquí 1. Perdón, no 1, sino 0.15, sustituirlo por este valor. Y entonces, ¿cuánto me quedaría entonces si ahora digo yo que estoy utilizando la mu cinemática igual a 0.15? Todo lo demás quedaría igual, profe. Todo lo demás queda igual, ¿no? O sea, porque esta fuerza es la misma fuerza, esta es la misma fuerza. O sea, esto no ha cambiado, esta fuerza es la masa, todo queda igual. ¿Y con el mu del 0.15 también sería negativo? ¿Este número le salió negativo? No, le sale positivo. No. El número aquí, sí, este número lo tienen que respetar el signo, ¿no? Porque las fuerzas de fricción van en esta dirección, ¿no? Serían 2.68. 2.68. Y este otra vez me da pies por segundo al cuadrado. Entonces, otra vez, aquí la idea es de que, ¿por qué es este el correcto y no el anterior? O sea, ¿por qué uso este y no este? Bueno, porque esto estoy asumiendo que no se mueve en esta. ¿Sí? Aquí estoy asumiendo que no se mueve. Pero si estoy asumiendo que no se mueve, entonces ¿cómo puedo tener una aceleración? Entonces, no, esto me dice que sí se está moviendo. Si se está moviendo, entonces debo de utilizar el mu cinético. ¿Correcto? Ahí en el caso, en el punto, en el primera aceleración, Sí. ¿Cómo podemos determinar que no se está moviendo? ¿Nos daría 0? Porque estoy utilizando el mu s, ¿no? Entonces, para utilizar mu s, tengo que asumir que no se mueve. Entonces, aquí en esta de aquí me tendría que decir, o si me sale en otras palabras, o sea, si aquí me hubiera salido, para poder ser un poquito más explícito, y es parte de, voy a utilizar este pedacito de acá, pero si me hubiera salido negativo, ¿sí? Negativo, entonces quiere decir que, déjame lo voy a escribir, que gana la fricción. Si me hubiera salido negativo. ¿Sí me explico? Ok. Sí. ¿Me explico? Pero la fricción no te puede mover. Entonces ahí es donde ya tenemos problemas. Entonces, si sale negativo, quiere decir que no se mueve. Quiere decir que está estático todavía. Esto quiere decir no se mueve. Si sale negativo, quiere decir que la fricción gana, o sea, la fricción es más fuerte y entonces la fricción no te mueve, la fricción te detiene. Pero aquí no salió positiva, entonces eso quiere decir que sí se va a mover. Y si se mueve, entonces quiere decir que debo de utilizar el mu cinético en vez del coeficiente de fricción estático. El estático quiere decir que no me muevo. Entonces tengo suficiente fuerza como para ganarle a la fricción. Entonces quiere decir que tengo que cambiar el mu para obtener la aceleración correcta. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ahora, vamos ya en la parte del problema que nos dice, determine la aceleración. Aquí está. Las reacciones normales debajo de las patas. Entonces, ¿cómo le hago para calcular las reacciones que hay en las patas? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesitaría? Porque ya hice mis sumatorias de las fuerzas en X. Ya hice la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me falta? Esta no la hemos usado otra vez, ¿no? O sea, aquí hicimos este cálculo rápido para determinar si había giro o no había giro. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que debe de ser igual a 0, porque no hay giro. Es igual que cuando nosotros hacemos este otro cálculo y decimos, bueno, entonces la aceleración es igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, entonces pude calcular esto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a utilizar esta ecuación, esta, para determinar, pues, qué más podemos sacar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Es igual que cuando usamos esta otra ecuación. Déjenme a ver si creo que quiero creo. Ahí está. Entonces aquí se ve un poquito más claro, más que aquí yo creo que ya me voy a deshacer del diagrama. Ok.
Entonces voy a escribir acá en esta esquinita. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando aplico mi ecuación? Esta misma es la que quiero utilizar. Bueno, esta de aquí. Entonces, es la sumatoria de los momentos en O debe de ser igual a 0. Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿Dónde está este punto? O sea, ¿de cuál estoy hablando de este punto? El punto de la derecha de los momentos. El Bueno, punto de, su momento izquierda. o sea, este de aquí. Sí. No, este es un poquito diferente. Este era porque yo me estaba fijando a ver si tenía yo que se volteaba. ¿Sí? Entonces, esta de aquí se refiere a que lo voy a hacer con respecto a este centro de gravedad. Al centro. Ok. Sí, es al que se refiere. Este se refiere con respecto a este centro. Yo estoy diciendo esta O, normalmente la O se refiere al centro de giro. Y entonces, en este caso, pues el centro de giro que yo estaría pensando sería este de aquí. Y entonces, estoy diciendo que es 0. Podríamos hacer la suma de momentos con respecto a este otro, pero ahora tendría que tomar en cuenta, pues como quien dice, la inercia de que el cuerpo no se quiere mover. Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Pero la verdad es de que le agrega un poquito más de complicación al problema. Entonces, pues vamos a resolverlo por la parte fácil primero, ¿no? Ok, entonces esto me quería decir entonces que esto, bueno, ya dijimos que debe de ser igual a 0. Y entonces tenemos que hacer la sumatoria de los momentos. Entonces, por principio de cuenta, pues vamos a poner la fuerza P. Entonces, la fuerza P, ¿cómo debe de ser? ¿Cuánto le pongo de distancia de radio? ¿Necesitamos ver el diagrama otra vez? Se los voy a poner rapidito. ¿Sería el pie, profe? ¿O El, están los 3.5? sería, bueno, espérate, pero, o sea, bueno, déjenme, les voy a poner el diagrama para poderlo discutir. Entonces, si la fuerza va en esta dirección, para allá, entonces para allá va la fuerza. Entonces, quiero ver la distancia en esta dirección, ¿no? Otra vez, esta pobrecita cosa, como me ha salido útil, ¿no? Si la fuerza va en esta dirección, para allá, entonces yo quiero esta distancia. Necesito que sean perpendiculares la fuerza con respecto a la distancia del radio, ¿no? Si otra vez, si están unidas así, si están en paralelo, entonces no hay nada, no va a haber un momento. Si van en la misma dirección, la distancia y la fuerza, no va a haber momento. Entonces, ¿qué le debo de dar a esta otra P entonces de dirección? Se me hace que les voy a cambiar el diagrama. ¿El 3.5? Déjeme, se me hace ahí así, ¿no? Para que lo podamos tener ahí enseguida, ¿no? Ok, entonces este debería de ser el punto 5, ¿no? Esta distancia de, es que parece que ahora sí ya se está revelando otra vez, 0.5. Y estos son pies, esta es una distancia, multiplicado por la P. Ok, positivo o negativo. ¿Está girando en qué dirección? ¿Con las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? Profe, pero, porque Bueno, sí, si lo vemos de su perspectiva sería mano izquierda, ¿no? No, para todos esta es la mano derecha. Es que eso no Ah, bueno, sí. Para acá está la derecha. ¿Sí me explico? Entonces, ¿está girando en las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? Manecillas. Las manecillas, entonces debe de ser negativo. Negativo. Profe, ¿Sí? pero ¿no sería 3.5? ¿Por qué quieres utilizar? Tú quieres utilizar otra vez la pata de abajo de. Y entonces, otra vez, esta ecuacioncita se refiere a que estoy girando con respecto al centro de gravedad. Sí puedo hacer los cálculos con respecto a la pata B, pero si hago los cálculos con respecto a la pata B, se me va a agregar un poquito más de complicación. No es mucho lo que se me complica, pero le tendría que agregar ahora el momento de inercia. Entonces, Ok. pues Es que no, me confundí un poquito de dónde salió ese 0.5, profe. porque estoy hablando de la distancia. No, otra vez, aquí, haz de cuenta que yo estoy aplicando la fuerza aquí, ¿sí? Y aquí está la orilla del gabinete. Y aquí está el centro de gravedad. Ajá. Entonces, necesito esta distancia. Este R o D, como lo quieras marcar. Y aquí, esta otra de acá, esta viene siendo pues la fuerza que está aplicando el señor. Entonces, yo necesito esta palanca para hacer el giro. Okay, No acá, porque este de aquí, entonces aquí estaría considerando el giro alrededor de este punto, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo con respecto al centro de gravedad. Entonces necesito esta distancia. Ok. ¿Sí? Ya. Okay. Ahí sí lo voy a tener que borrar porque necesito el espacio. Sí, no, está bien, profe. Gracias. Ok. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué otra fuerza voy a aplicar? Entonces, en este caso, ¿qué pasa con W? El peso.
me vuelve a suceder ese problema de que no le puedo poner un radio, ¿no? No le puedo poner una distancia. Entonces, W ni lo voy a considerar. Pero ahora sí debo de considerar entonces lo que viene siendo NA, ¿sí? Y lo que vienen siendo las fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces, si yo pongo NA, ¿es positiva o es negativa? NA vendría siendo la fuerza que está empujando hacia arriba, en la pata A. ¿Necesita que les ponga el diagrama de cuerpo libre? Sí, profe, por favor. Ok, pues me voy a regresar al diagrama de cuerpo libre, que es creo que aquí, y les voy a esconder la figurita. Bueno, ahí está bien, ¿no? Bueno, ahí está. Pero entonces, esta de aquí, si estoy aplicando la fuerza a esta NA, y lo estoy haciendo con respecto a este centro, entonces, ¿qué distancia le voy a poner? Por principio de cuenta, ¿qué signo, no? ¿Positivo o negativo? ¿Estoy girando Negativo. con las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj? Negativo, ¿no, profe? Negativo. Déjenme, ya voy a tener que renunciar a ese color. Entonces, negativo. Sí, este tampoco. Bueno, vamos a brincarnos a amarillo. Entonces, este va a ser negativo. Y entonces, aquí la verdad me salió muy pegadito. Voy a tener que hacerle un poquito de espacio. Porque quiero que me queden siempre como que la distancia enfrente y la fuerza después, ¿no? No es muy importante eso, pero sí como que quiero que me queden igual siempre. Entonces, ahora, ¿qué distancia quedamos que vamos a poner? Pues debe ser esta distancia que tiene aquí, ¿no? Esta distancia viene siendo de un pie. Entonces, este es un pie, multiplicado por la NA. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con la fuerza de NB? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? ¿Esa va a ser positiva? Esta va Positiva. a ser positiva, ¿verdad? ¿Y qué distancia le voy a dar? Pues también voy a darle un pie. Y esa la voy a multiplicar por NB. ¿Ok? Ahora, me faltan las fricciones. ¿Qué onda con las fricciones? Entonces voy a tener una fricción en FRA, ¿sí? La voy a anotar ahorita por lo pronto así, pero esta la tengo que multiplicar por una distancia. ¿Qué distancia voy a utilizar? Con respecto a 3.5. Ahora sí voy a utilizar el 3.5. Esos son los pies. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿verdad? Ahora, voy a poner también negativa, entonces ahora la de la fricción en ese, y esta también pues se va a repetir, 3.5 multiplicado por la fricción de B. ¿Sí? ¿Tengo alguna otra fuerza? Pues ya puse la del señor, ya puse las dos reacciones y ya puse las dos fricciones. Entonces ya estoy completo. Y estas deben de ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, estas de aquí se vuelven bien fáciles, ¿no? Estas dos de aquí. ¿Por qué? Porque puedo decir que es un pie que multiplica a NA más NB. Ah, no, estas tienen signos negativos. No se van a dejar. No se van a dejar esas. Esas no se van a dejar. Esas no se van a dejar porque tienen signo negativo. Perdón. Estas de aquí sí se van a dejar, ¿no? Porque serían menos 3.5 que multiplica a la fricción de RA y más la fricción de RB. Si se dan cuenta, déjenme, porque este como que se ve muy mal, ¿no? Déjenme, voy a cambiar otra vez de color. Voy a ponerles un color que se vea bien. Vamos a utilizar, pues, ahora sí propiamente voy a utilizar yo creo que el azul. Entonces aquí tendría menos 3.5. Y luego esto de aquí sería, es que me quiero brincar un paso, pero no sé si valga la pena hacerlo, no sé si los confunda, pero aquí tendría que utilizar la mu cinemática multiplicada por la fuerza de A más la normal de B. Entonces esto no sé si sale claro, ¿no? Porque aquí le estoy cambiando el signo. El 3.5 lo estoy poniendo aquí. Y luego como estas dos, básicamente la fricción viene siendo igual, ya me salí del cuadro, pero esta fricción, la fricción debe de ser igual a la fuerza normal multiplicada por el mu k. Entonces, este mu k es igual para las dos patas, ¿no? Entonces, pues lo puedo sacar. Y me queda este NA. ¿Ok? Y ahora sí, este de aquí, este sí lo conozco. Este sí sé cuánto vale. Lo habíamos visto acá, ¿no? ¿Sí? Y este de aquí, pues es un solo pie. Un pie. Entonces, despejando esta de aquí arriba, despejando a esta, para que me quede un poquito más acomodado. Entonces, de un lado voy a tener la P. Vamos a escribir con este. De un lado voy a tener a la P. Positiva ahora, multiplicado por el 0.5. ¿Sí? Y luego voy a tener este negativo, lo voy a pasar para el otro lado y me va a quedar positivo. Y me va a decir entonces que es positivo
3.5 que multiplica a el 0.15 que multiplica a los 150 libras que pesa el gabinete. Y esto debe de ser entonces igual a, vamos a tener que volver a cambiar al amarillo, y esto debe de ser igual entonces a, y ahora sí me va a quedar este pedacito de aquí, ¿no? Que voy a tener que es un pie que multiplica a NB, le voy a poner primero, menos NA, porque este es negativo y este es positivo, y aquí nada más los cambié para que me quede el negativo en medio, ¿no? ¿Alguien estamos bien ahí? Sí, profe. Ok, entonces este pedacito de aquí, pues ahora sí lo puedo calcular, ¿no? Entonces me va a decir, este pie lo puedo pasar para acá abajo y pues no pasa nada porque es 1, entonces pues lo único que voy a hacer es llevarme la unidad, ¿sí? Pero aquí me estoy llevando esa unidad de pies y entonces ya voy a perder los pies de aquí arriba, ¿no? Este pie se va a ir y este pie se va a ir. Ok, entonces de este lado, para hacer la operación, me vendría diciendo que, por cierto, este es igual a 35, ¿no? Entonces si hago la operación, me dice que N de B menos N de A debe de ser igual. Y hacemos esta operación. ¿Y cuánto nos da? Menos 61.25. Menos 61.20. ¿Por qué te salió negativo? A mí me dio Ah, no. Ay, no, sí es cierto. 96.25, profe. ¿Cuánto, perdón? 96.25. 96.25. Déjame, lo estoy checando ya con mis notas. 96.25. Sí. Me dio 78.75 a mí, profe. No, ese sí está muy, muy diferente. Pero 96. ¿Qué? Uy, ahora sí estoy batallando con todos los colores. 96.25. Punto 25. Ok. Entonces, si quieren, déjenme lo hago yo, porque ese número no lo tengo aquí. No lo hice yo en mis cálculos, pero ese debería de ser entonces a tener 3.5 que multiplica a 0.15 que multiplica a 150 y luego más 0.5 que multiplica a 35 y me está dando 96.25. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí. La cuestión es de que, pues ahora, ¿cómo le hago para saber cuál es cuál, no? Entonces, tengo que combinar todas mis ecuaciones y se las voy a marcar. Esta de aquí, pues vendría siendo, en realidad, acá tengo mi primera ecuación, ¿no? Esta es mi primera ecuación. Esta vendría siendo mi segunda ecuación. Entonces, de aquí puedo yo despejar y decir que entonces yo tengo, no, ese color no está funcionando. Déjenme, a ver si este funciona. Este me dice a mí entonces que N de B debe de ser igual al 96.25 más NA. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, utilizando esta otra ecuación, utilizando la primera ecuación de aquí arriba, esta me la voy a traer para aquí abajo. Entonces, aquí voy a decir entonces que NA más, y aquí esto vendría siendo NB, ¿sí? Aquí la voy a vaciar, este valor de 96.25 más NA debe de ser igual a 150. Entonces aquí me va a quedar con que N de A debe de ser igual al 150 menos 96.25, ¿sí? Dividido entre 2. Y me dice entonces que NA es igual a 26.87. 26.87 y estas otras vienen siendo libras. ¿Ok? Que ahora este número de aquí, este que ya acabo de calcular, me lo voy a traer aquí. Pues más, me lo traigo a esta que está más cerquita, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí. Esta está más directo. Y ya no tengo que hacer ningún despeje. Entonces, si yo agarro este número, 96.25 menos 26.87, me va a dar, y eso lo voy a tener que escribir aquí en la esquinita porque ya me estoy acabando el espacio, pero va a ser NB es igual a... Ah, no, ahí ni lo alcanzan a leer. 69.33. ¿A cuánto? 69.33. Pero es... Ah, bueno, pero
Espérame un segundito. 150. Este pasa para acá, lo divido entre 2, me da 26. Pero, perdón, aquí es un más, ¿eh? Se me hace que ok. cuando te lo acabo de decir ahorita con palabras te lo dije negativo, pero este es Entendido. positivo. Ajá. Sí, 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 yo dije, no, 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 no. Pero cuando te lo dije en palabras te confundí yo porque te dije menos. Pero aquí la ecuación pues es más. Sí, da 123.12. Entonces lo voy a escribir aquí porque ya me acabé del espacio. Entonces aquí voy a poner entonces que n de b me da 120, ¿qué me dijiste? ¿126? 23.12. 23.12. Sí, aproximadamente, ¿no? Ya dependiendo del redondeo. Y estas van a ser libras, y sí se alcanzan a ver las libras. LBs. Y entonces, ahí están las dos reacciones. Entonces, otra vez, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces nada más les voy a hacer el cierre. Teníamos nuestro problema, hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nosotros hicimos nuestras direcciones de Y y de X. Hicimos un cálculo rápido sobre la pata donde nosotros pensábamos que se nos iba a voltear. Y eso es nada más para saber si se nos va a voltear o no se nos va a voltear. Si se nos va a voltear, entonces esta ecuación no sería 0. ¿Sí? Esta de acá no sería 0. Pero hicimos ese cálculo rápido y nos dimos cuenta de que nos salía pues positivo, que quiere decir que sí se está apoyando, que se está apoyando en la pata A. Entonces, cuando sabemos que se está apoyando, entonces ya sabemos que entonces no va a tener rotación. Entonces sabemos que la suma de los momentos pues lo debemos de hacer igual a 0. Igual que cuando nosotros hacemos la suma de las fuerzas en Y, podemos decir que es 0 porque no nos estamos metiendo en el piso, pero eso nos permite calcular ciertas cosas. Entonces, esto salió cuando hicimos nuestras sumas en Y. Cuando hicimos nuestras sumas en X, entonces pudimos encontrar así fácilmente, porque aquí nos dice que vienen siendo estos valores de las NA y lo sacamos de aquí, podemos sustituirlo, ¿no? Entonces, de aquí hicimos un cálculo donde dijimos, bueno, no se mueve. Las fuerzas de fricción son muy fuertes y no se mueve. Entonces, utilizamos el coeficiente de fricción estático. Hicimos el cálculo y nos salió una aceleración positiva para allá, que es en la dirección opuesta de las fricciones. Entonces quiere decir que las fricciones no son lo suficientemente grandes como para detener el movimiento. Entonces quiere decir que sí se mueve. Si nos hubiera salido este pedacito, una aceleración negativa, entonces quiere decir que la fricción está empujando para allá y la fricción no lo puede mover. Entonces, si nos hubiese salido negativo, o sea, para allá la aceleración, nos diría entonces que la fricción es más grande y no se mueve. Entonces, sí se mueve. Entonces aquí lo que hice fue nada más para no volver a escribir, no ocupar el espacio, les dije que le cambiaran aquí el valor de la fricción estática y le pusieran el valor de la fricción cinemática. Entonces hicieron otra vez el cálculo con el punto 15 en vez de punto 2. Sí, respetaron el signo negativo, ¿no? El signo negativo es por la dirección, no porque el coeficiente sea negativo, ¿no? Entonces respetaron el signo negativo y entonces ahora me dijo que la aceleración que yo tengo en la dirección positiva, o sea, hacia la derecha, es de 2.68 pies por segundo al cuadrado. Entonces ya sé cuánto se está moviendo. Esa era una de las preguntas que me hacía el problema, ¿no? La otra pregunta era para hacer las reacciones que tengo en A y la reacción que tengo en B. Híjole, pues ¿cómo calcularlas, no? Yo ya hice la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, pues ya no tengo más ecuaciones. No, mira, sí, tengo aquí la ecuación de que el momento debe ser igual a 0. Igual que cuando hacíamos esta, ¿no? Que con esta, aunque da 0, me permite hacer cálculos. Entonces hicimos nuestra sumatoria de las fuerzas y aquí me quedó en 2 renglones, ¿no? Pero me salía que este es el momento que hace el señor, este es el momento que hace uno de los apoyos, este es el momento que hace el otro apoyo. Tienen diferente signo porque pues están alrededor del cuerpo, ¿no? Entonces una lo quiere mover en una dirección y la otra lo quiere mover en la otra dirección. Entonces uno es negativo y el otro es positivo. Las fricciones, las dos fricciones me generaron momentos negativos. Y resulta que pues tienen la misma distancia, y entonces me permite a mí fácilmente agruparlos de esta manera. Cuando los agrupo de esta manera, entonces aquí puedo sustituir pues lo que yo ya sabía, ¿no? Que las dos fuerzas normales sumadas pues me deben de dar el peso del cuerpo. Entonces ya las pude sustituir aquí. Aquí lo único que hice fue despejar para que me quedara en función de la NA menos la NB, para que esto lo pudiera yo separar. Y entonces aquí hice el cálculo y estas me dieron 96.25, estas fuerzas sumadas. Pasé los pies para aquí abajo para poder deshacerme de los pies, pero era un pie, entonces pues no le hizo nada, ¿verdad? Pero aquí hay un pie. Entonces, si la distancia o el tamaño fuese 2 pies, me lo tengo que llevar, ¿no? Aquí simplemente es que como es 1, pues no le hace nada al número, ¿sí? Entonces, de aquí, ahora sí ya combiné con la otra ecuación que tenía. Entonces, con estas dos ecuaciones tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, pues nada más es un poquito de trabajo para despejarlas y que me den la respuesta. ¿Listos? Pero otra vez, conceptualmente,
primero chequeo a ver si gira o no gira. Cuando no gira, entonces aplico estas 3 ecuaciones. Antes, cuando estábamos trabajando con la partícula, pues nada más teníamos estas 2. ¿Por qué? Porque para la partícula no tomábamos en cuenta la forma. Me voy a poner aquí. Para la partícula no tomábamos en cuenta la forma. Para la partícula no tomábamos en cuenta la rotación. Entonces ahora, pues tenemos como quien dice un problema más, pero tenemos una ecuación más. Entonces eso nos permite pues tratar de resolver estos problemas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? No, profe, por mi parte no. ¿No? Sí, No, quedó- profe. Todo bien, profe. Una, profe, ¿todo bien? Ok. Valeria, ¿ya no te duele la cabeza? No, profe, ya no. Ok, qué bueno. Entonces, pues, ¿alguna otra duda?